convocatoria la tenemos, la tenemos el día de hoy para ver el tema de habilidades blandas y su impacto en las organizaciones. Nuestra asociación lleva más de 20 años pues al servicio del acompañamiento de todas las empresas en todos los temas de capacitación, de actualización y demás, y siendo sus aliados estratégicos en el tema de implementaciones y demás. Hoy nos acompaña el doctor Mario Londoño Trujillo. Voy a tratar, Mario, de resumir tu hoja de vida, que realmente tienes una experticia bastante amplia. Mario es economista y consultor en formación y desarrollo de personas dentro de las temáticas de liderazgo, dirección, supervisión y ventas. Es coach certificado del Washington Quality Group, programa Advanced Management Program, también realizado con ESADE en Madrid, España. Es socio consultor de muchas empresas en el tema de consultoría, pues aseguradoras, en la Toyota, Banco Avevillas, Mazda, Santa Clara, Hotel Santa Clara de Cartagena, Telefónica, Bianca, entre otras. También es docente de educación continua en la Universidad Rosario del Norte y en diplomados de mercadeo, gerencia comercial, habilidades gerenciales, liderazgo y dirección de organizaciones. Eh, Mario, muy buenos días, bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Estamos igualmente transmitiendo en nuestra página de ASEF por Facebook Live y invitarlos pues a que nos sigan en nuestras redes. Perfecto, muy bien, Claudia, muchas gracias. Creo que me tienen que habilitar como copresentador porque ahorita me sacó el sistema y me voy. Entonces, Ya, Ah, Mario, bueno, listo. Ya ok, estás como listo. anfitrión. listo, perfecto, listo. Bueno, bien decía Claudia, en este momento la idea es que aprovechemos para compartir un poco una visión y es un pasón general. Aquí lo que vamos a hacer en el día de hoy es poder darles a ustedes una visión, digamos que muy abuelo de pájaro, de lo que efectivamente corresponde a qué es y para qué sirven las habilidades blandas. Dentro de lo que son, digamos que las reglas de juego, por decirlo de alguna forma, lo que quisiera es plantearles a ustedes lo siguiente. Vamos a tener como varios bloques temáticos donde vamos a ir compartiendo cada una de esas habilidades y en el momento en que terminemos cada bloque temático, antes de iniciar el siguiente, abrir el espacio para resolver preguntas. Más o menos en cada bloque temático nos vamos a gastar alrededor de unos 15 minutos. Razón y motivo por el cual la idea es que podamos entonces, con base en ello, estar como cada 15 minutos atendiendo preguntas. No obstante, al finalizar, al final de la charla, si hay preguntas ya mucho más completas, mucho más amplias, estaremos en ese momento listos para atenderlas. Así es de que las preguntas, lo que recomiendo es háganlas a través del chat, para que yo a través de él pueda ir revisando y pueda ir analizando lo que son los diferentes momentos, las preguntas e inquietudes de ustedes, pero reitero, estaré como en cada momento de cierre de cada tema haciendo la respuesta y la atención de ellas. Listo, Nuevamente, Mario. como lo decía Claudia, bienvenidos a todos y pues, no sé, tú dirás, Claudia, estamos en tus manos. No, arranquemos, Mario. Ya Ok, podemos arrancar, sí, señor. perfecto, muchas gracias. Bueno, listos. Entonces, veamos como inicio un tema que para mí termina siendo clave. Y es esta frase, he querido iniciar con esta frase de Mahatma Gandhi, en donde nos describe varias cosas. Primero, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Yo creo que si hay algo que realmente a todos efectivamente nos tiene que llevar por un camino correcto, es el poder entender
que desde nuestros pensamientos nosotros efectivamente estamos generando lo que es nuestro destino. Nosotros debemos comenzar por tener una claridad mental de lo que nosotros queremos, hacemos, y con base en ello poder generar nuestro obrar. Pero como bien lo describe esta frase, no solamente está desde el momento de los pensamientos, sino también las palabras, porque las palabras van a ser las que se van a convertir en nuestros actos, y los actos se convertirán en nuestros hábitos. Quiere decir que si desde ya integramos todo, hay un ejercicio que es básico y fundamental que todos nosotros hagamos y la gente a nuestro alrededor también haga. Quiere en un momento determinado transformar sus hábitos para mejorar lo que es su destino, pues arranque por cambiar su forma de pensar. Y ello va a ser todo el camino que vamos a tener que recorrer. ¿Qué es y qué son las habilidades blandas? Para que entremos un poco en el tema. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Quizás les decía yo al iniciar, es identificar cuáles son algunas de las principales habilidades blandas y la importancia, y cuáles son aquellos factores críticos de aplicación de la misma. Entonces, veamos el concepto, arranquemos por ahí. Voy a permitirme leer y con base en ello analizarlo conjuntamente con ustedes. Las habilidades blandas son una combinación de habilidades sociales y de comunicación, aptitudes y capacidad de relacionarse con los demás. Quienes la poseen, por lo general, trabajan bien en equipo, están orientados a resultados y son flexibles en sus relaciones sociales. Además, están fuertemente ligadas a la inteligencia emocional, entendida ella como la capacidad de gestionar satisfactoriamente las emociones para relacionarse positivamente con los demás. Muchos de ustedes quizás en el quehacer cotidiano tienen la claridad de hablar de habilidades técnicas o habilidades duras y habilidades blandas. Si bien es cierto que hoy en día se le ha venido dando un espacio, una relevancia a las habilidades blandas, no significa que las habilidades técnicas pierdan su preponderancia. Es que casualmente las habilidades blandas son aquellas a través de las cuales se fortalece ese construir un verdadero equipo, construir una verdadera organización, porque gracias a ellas existe la posibilidad de construir y de generar esas condiciones de relacionarnos, de interactuar. Y con base en esa interacción, poder generar el trabajo en equipo, la orientación a los resultados y con ello fortalecer los equipos humanos. Entonces, las habilidades blandas son en principio todas esas combinación de habilidades sociales que efectivamente nos garantizan esa realidad. Ahora, por otra parte, el gran valor que tienen las habilidades blandas para las empresas deriva es de la demostración que facilitan la interacción y generan ambientes de trabajo agradables. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos en nuestra cabeza algo que para todos se vuelve increíblemente importante, y es nuestra gente, la gente que trabaja en nuestras organizaciones, tiene que llegar a trabajar por gusto y con gusto. Yo diría que nada peor que cuando uno tiene un equipo humano en donde trabaja porque toca, porque no hay nada más que hacer. En cambio, cuando nosotros tenemos esa consideración de que hay personas que llegan a trabajar diciendo qué rico llego a trabajar, voy a laborar, voy a contribuir al logro de los resultados de la organización. Efectivamente, en ese momento lo que uno consolida es un equipo humano muy fortalecido y que le garantiza un mejor futuro a esa organización.
debo compartirles que quizás dentro de lo que ha sido mi trayectoria en la vida, hay algunas actividades que uno realiza un poco más por rutina que por gusto, pero cuando las realiza por gusto, ahí es donde uno dice, qué maravilla. O sea, no solo estoy haciendo lo que me gusta, sino que adicionalmente me pagan por ello. Eso es lo que tiene uno que lograr, eso es lo que uno tiene que conseguir con el equipo de trabajo. Y para ello, las habilidades blandas contribuyen efectivamente a ese conseguir esos resultados. Porque, como lo decimos aquí, generan ambientes de trabajo agradables. Las habilidades blandas además pueden significar la diferencia, ojo, la diferencia en el momento de emprender un proyecto, en el momento de solucionar un conflicto, en el momento de relacionarnos con los demás o entre dos personas, la diferencia entre dos personas que incluso podrían haber estudiado lo mismo y obtenido iguales resultados académicos. Miren la fuerza que tiene esta última frase. ¿Por qué? Porque es que resulta que yo puedo encontrar dos personas que desde el punto de vista de preparación académica hayan tenido el mismo nivel de logro. Si uno compara los logros académicos de una persona con otra, terminan teniendo los mismos logros. Sin embargo, quien desarrolla mejor las habilidades blandas, lo que va a hacer es que va a construir un gap, una diferencia que hará que se destaque sobre la otra persona. La pregunta que quizás muchos de nosotros nos hacemos es, ¿nos interesa tener gente extraordinaria en nuestros equipos? Y creo que la respuesta la tenemos. Todos queremos gente extraordinaria. Y queremos gente extraordinaria porque quienes garantizamos gente extraordinaria, hacemos que nuestra organización sea extraordinaria. Me explico quizás con algo que muchos de ustedes han escuchado. Las organizaciones son el reflejo de quienes laboran en ellas. Pensar en que nuestras organizaciones tienen, mire, espacios increíbles, buenas instalaciones, algunas de ellas inclusive bastante lujosas, no significa que nos haga una diferencia frente a quienes son nuestros competidores. ¿En dónde radica en un porcentaje importantísimo la diferencia entre mi organización y la de mi competidor? En la gente, en las personas que laboran en la organización. Entonces, cuando yo consigo personas que están básicamente motivadas, que están entusiasmadas, que les encanta lo que hacen, eso se va a ver reflejado en la imagen que mi organización transmite hacia afuera. Y por lo tanto, la gente contenta hará que mi organización sea una organización contenta. El resultado definitivamente es un impacto increíble a nivel de competencia, a nivel de mercado. Porque dirán, wow, esta gente de aquí es gente cálida, esta gente de aquí es gente fría, gélida. Nosotros tenemos que marcar la diferencia y la diferencia la marca simple y sencillamente las personas que laboran en ella con base en el desarrollar bien sus habilidades blandas. Ahora, miren esto que quiero traer aquí a colación. Una investigación de la Universidad de Harvard, la Fundación Carnegie y el Centro de Investigaciones de Stanford, que inició con el estudio de la educación en ingeniería de Charles Ribot en 1918, señala que el 85% del éxito laboral proviene de tener habilidades blandas y personales bien desarrolladas. Solo el 15% proviene de conocimientos o habilidades técnicas. Diciéndolo de una manera un poco más sencilla o más simple, hasta las investigaciones realizadas en universidades tan prestigiosas como la de Harvard, definitivamente nos muestra que el éxito laboral está en las habilidades blandas y las habilidades personales bien desarrolladas.
¿Cuál será la preocupación entonces de quienes al frente de los equipos estamos, de quienes nos denominamos líderes de equipos, en cuidar el desarrollo de esas habilidades blandas? Pero como lo vamos a ver a partir de este momento, vamos a encontrarnos que muchas de esas habilidades parecerían súper sencillas y resulta que son bastante difíciles de conseguir por un solo tema: mente, mentalidad, hábitos, costumbres, que hacen que nuestro quehacer esté enmarcado más por lo que ha sido la costumbre y el quehacer cotidiano que por aquello que reconocemos que debemos hacer correctamente. Entonces, no le demos más largas al tema y hablemos de esas, las principales habilidades blandas. Voy a iniciar por quizás la que más comúnmente hoy las organizaciones persiguen: el trabajo en equipo. Y con esta frase quiero hacer una aclaración. Usar la misma camisa no hace un equipo. Yo diría que desafortunadamente, y lo entiendo de esa forma, en el pasado se habló de que debíamos ponernos la camiseta y se hacían ejercicios para que los que trabajaban en una organización se pusieran la camiseta. Pues efectivamente, había mucha gente que se ponía la camiseta, pero no la sudaba. Quiere decir, se la ponían porque tocaba, no porque la sintiera. Por ello es que usar la misma camisa no me hace un equipo. Yo tengo que vivir, sentir, vibrar con lo que ese equipo representa para mí, independiente de si tengo la camiseta o no la camiseta del equipo. Y aquí entonces comienza a haber un requerimiento en donde vamos a ir mucho más allá. Y vamos a ir mucho más allá en el sentido de requerimos de un esfuerzo mayor para construir y desarrollar verdaderamente un equipo de trabajo. ¿Cuáles son? Una visual sobre la forma en que yo enfoco lo que es un equipo. Es unión de varias personas que canalizan sus energías hacia objetivos comunes para realizar lo que ninguna de ellas puede lograr de manera individual. Y es lo que se conoce como sinergia organizacional. Dicho de otra forma, la única forma en que yo visualizo la construcción de un equipo es si absolutamente todos los que lo integran, los que se incorporan a él, comparten sus energías en pro de unos objetivos comunes. Si ese ejercicio no lo conseguimos, pues definitivamente no vamos a lograr avanzar en lo que es la sinergia, que es el propósito real de un buen trabajo en equipo. Por lo tanto, una de las principales responsabilidades que tiene un líder de un equipo es lograr que esos colaboradores concentren toda su energía humana en su trabajo coordinado como equipo. Tarea del líder: coordinar. ¿Coordinar qué? Esfuerzos, concentración de energía. Y esa es la tarea, una de las principales tareas que tiene un líder. Pero entonces miremos un poco todo ese escenario de cómo caminar hacia equipos. Y en especial porque quizás alguno de ustedes comparta conmigo el tema, y es hablar de equipo es muy fácil, muy fácil. Construir equipos es bastante difícil. ¿Y cuál es la realidad y por qué la diferencia entre uno y otro? Porque como lo voy a ver ahorita, efectivamente nosotros nos enfrentamos a un ejercicio en el que, a ver, miren lo que sucede. Partimos de una reunión de individuos. Es decir, nosotros creemos en muchas ocasiones que reunirnos es crear un equipo. Y qué diferencia tan impresionante. La razón,
Cuando estamos reunidos, definitivamente en muchas ocasiones ni siquiera tenemos un propósito común. No lo conocemos y no lo compartimos. Y por lo tanto, mucho menos vamos a compartir responsabilidad. ¿Cuántos están allí porque coincidieron, pero nada tiene que ver ni el interés por unos objetivos, ni el interés por una responsabilidad, ni el interés por un propósito? Por lo tanto, ¿cuál es el nivel potencial de rendimiento? Absolutamente bajo. Y absolutamente bajo porque nada es más difícil de conseguir que un buen resultado con una reunión de individuos. Porque en el buen sentido, es decir, cada quien por su lado, cada quien haciendo lo que le parezca, es decir, cero coordinación. La tendencia en muchas organizaciones, y ha sido mi experiencia, es que tenemos buenos grupos, ojo, grupos, que ¿qué hacen? Tienen un propósito común, luchan, esfuerzan, trabajan, finalmente buscan como un resultado, pero la responsabilidad se comparte unidireccionalmente. ¿Qué significa eso de unidireccional? De arriba hacia abajo. Y más aún, como lo vamos a conversar un poco más adelante, nos enfrentamos a que muchas personas quieren evadir la responsabilidad. Hay muchos colaboradores que están dispuestos a hacer el mayor esfuerzo por no aceptar y no asumir sus responsabilidades, por tratar de ver cómo evaden la responsabilidad, cómo le sacan el cuerpo a la responsabilidad. Finalmente, la reciben porque se las imponen. Entonces ellos asumen lo que les toca, pero nada más. Por lo tanto, terminamos siendo es un buen grupo. Reflexionen. ¿Cuántos de ustedes dentro de sus oficinas, dentro de sus empresas, lo que tienen son buenos grupos de trabajo? Pero hasta ahí. En cambio, llegar a tener un equipo y un equipo de alto desempeño requiere de muchísimas cosas, dentro de ellas las más importantes. Primero, el propósito común se usa para concentrar la energía. Quiere decir, tenemos tan claro lo que es el propósito común, el objetivo común, que para poder trabajar en él, sabemos todos que debemos tener el 100% de la energía puesta en la búsqueda de él. Segundo, la responsabilidad es compartida por todos los miembros. No le sacamos el bulto a la responsabilidad, la asumimos y la asumimos como algo que es clave, como sentirse orgulloso de estar perteneciendo a este equipo y entonces asumir la responsabilidad. Y con base en ello, entender y comprender el tema de sinergia. El todo es mayor que la suma de las partes. Algunos de ustedes lo han escuchado y lo han escuchado claramente en donde dicen que 1 más 1 es 3. Y la razón es esa, sinergia organizacional. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Qué tenemos? ¿Y qué es lo que ustedes deben reflexionar? ¿Tienen un grupo de trabajo o tienen un equipo? Ahora, ¿qué hace un equipo exitoso? Primero, tarea, escuchan activamente. Y el escuchar no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar para no escuchar. Y ahorita, dentro de una de las habilidades que vamos a hablar de comunicación, entonces no me quiero anticipar. Segundo, ser proactivos. Tampoco, porque es otra de las habilidades que vamos a hablar, no les voy a hablar demasiado, pero hay que ser proactivo. En el equipo exitoso hay que ser proactivo. Tercero, hay que dar respuesta. Hay que ser una organización, un equipo que responde rápidamente usando conocimiento, imaginación y comprando ideas. Es decir, no nos la creemos como los únicos dueños de la verdad. Cuarto, tienen objetivos claros y compartidos y sintonizada la mente en ellos. Quinto, reconocen el poder y el talento de los demás. No hay pugnas, no hay sed de poder.
¿Qué más hace un equipo exitoso? Crea espacios. ¿Y crea espacios para qué? Para poder interactuar. Usan el pensamiento estratégico. ¿Y qué significa el pensamiento estratégico? Como lo vamos a ver también ahorita, saben para dónde van. No andan por el rumbo de las empresas pensando en qué vamos a hacer, sino que sabemos para dónde vamos. El equipo exitoso no supone nada, elimina prejuicios, no hace juzgamientos, busca sinergia, elimina barreras, practican el seguimiento, el autocontrol y por último, tienen una capacidad sistémica y holística. Quizás algunos de ustedes tengan claridad de qué es ese concepto de sistémico y holístico, no obstante, quiero detenerme un instante para aclararlo. Sistémico, todo está interrelacionado. El mejor ejemplo es que nuestro cuerpo humano es un sistema, pero como sistema tiene subsistemas y todos están interrelacionados. Esa es capacidad sistémica. Entonces piensen ustedes, nosotros tenemos el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema gástrico, el sistema cerebral o neurológico. Y todos son totalmente independientes. Pero siendo independientes, hay una interrelación entre ellos. Quiere decir, si yo digo, mire, afortunadamente tengo es una fallita cardíaca, no más. Pero resulta que gracias a la fallita cardíaca comienzo a tener esos inconvenientes gástricos, respiratorios, neurológicos, y todo es efecto de una sola causa. Eso es sistémico. Y lo otro, holístico. Recuerden un poco la definición que yo personalmente utilizo de holismo, es la parte es el todo y el todo está hecho de partes. Eso parece un rompecabezas, una, un mal decir, pero es tal cual. Resulta que la parte es el todo y el todo está hecho de partes. Vuelve y juega nuestro cuerpo humano. La parte más pequeña de nosotros, una célula, es suficiente para que a nosotros nos clonen, porque en ella está la información de todo nuestro ser. Sin embargo, yo estoy constituido por millones de células. Y es lo que le pasa a las organizaciones. Una organización siempre tiene la condición de ser sistémica y holística y un equipo igual. Entonces, yo no puedo decir es, mire, esta área no funciona o esta área sí. Todos estamos diciendo las organizaciones. Pongamos por un segundo lo que a cualquiera de nosotros nos puede llegar a suceder cuando nos enfrentamos a una realidad con una entidad. Quizás la persona que atendió en primera instancia nuestra llegada, el vigilante, usted lo consideró como que, uy, es una persona grosera. Usted no dice el vigilante, usted dice la organización. Y dice uno, pero es que es independiente, no importa, es la organización. Esa es la capacidad sistémica y holística que tiene un equipo. Por lo tanto, a nosotros nos juzgan como un todo, pero todos estamos interrelacionados. Y eso es lo que debe entender todos y cada uno de los que trabajan y conforman nuestros equipos. Ellos son parte fundamental, tienen un valor importante y el valor se agrega aún más cuando entendemos que todos somos todo. Y entonces eso hace que sea todavía mucho más valioso entender lo que sucede con un equipo. Pero entonces miremos este detalle que creo que nos hace todavía tener mayor claridad. Lo primero, ¿qué requieren los equipos entonces para funcionar correctamente? Primero, objetivos y resultados esperados. Ustedes no pueden trabajar como equipo si no tienen una claridad de cuáles son los objetivos que se están proponiendo. Es decir, requerimos de tener unos objetivos que sean promulgados. Segundo, tiene que haber normas, tienen que haber procedimientos. No es cada quien haga lo que quiera. Tercero, hay que revisar de manera periódica el desempeño
y la relación que hay entre cada uno de los integrantes. Cuarto, hay que apoyar la participación. Todos deben estar en disposición de apoyar esa participación. Debemos integrar, debemos clarificar aportes, ideas. Todos están en capacidad y obligación de aportar. Tenemos que armonizar y resolver las diferencias. No somos personas que seamos iguales, nunca. Usted no consigue una persona igual a usted en ningún escenario. Entonces, tenemos que resolver y armonizar las diferencias. Un buen equipo tiene que activar a los miembros pasivos. Aquellos que a veces están como bajitos, hay que jalarlos, hay que atraerlos, hay que llevarlos y subirlos. Y por último, el equipo tiene que sentirse responsable del éxito o del fracaso. He querido utilizar esta imagen simple y sencillamente porque, bueno, debo confesar, es un deporte que me encanta y me encanta desde hace muchísimos años verlo. Y yo diría que no hay prueba más clara de lo que significa un buen ejercicio de coordinación y trabajo que un equipo de pits en Fórmula 1. Pensemos por un instante, quizás alguno de ustedes lo ve. Mire, que le cambien las 4 ruedas al vehículo, ¿sí? Y demoren 2.7, 2.5, 2.6 segundos cambiando las 4 ruedas. Eso no significa que eso es porque sí, sino porque exige una coordinación absoluta de todos y cada uno de los que integran el equipo. Y hacen este ejercicio y lo hacen permanentemente. ¿Por qué? Porque saben que si no lo están haciendo, van a cometer errores. ¿En perjuicio de quién? En perjuicio del piloto, en perjuicio del vehículo, en perjuicio del equipo, es decir, en perjuicio de absolutamente todos. Y entonces allí no podemos decir, ah, es que el del gato falló. No, falló el equipo. Es que el de la rueda trasera izquierda no la puso a tiempo. El equipo falló. No es una persona, es el equipo. Y el resultado lo conseguimos en la medida en que absolutamente todos entiendan que son el equipo, que juegan para el equipo y que el resultado es del equipo. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que efectivamente uno puede llegar a hacer para poder garantizar que un equipo haga las cosas bien? ¿Qué comportamientos debo promover como líder? Primero, participación. Y es decir, admitan todo lo que son las opiniones, las propuestas de todos los integrantes del equipo. Y para ello necesito mantener una mente abierta, una mente franca, una mente que no tiene prejuicios. Y construir confianza. Construir confianza con los integrantes del equipo y entre ellos mismos construir confianza. Hay que tomar decisiones, hay que hacer, hay que decidir. Hay que a veces negociar. ¿Por qué? Porque hay diferencias, lo decíamos ahorita, no somos iguales. Y debemos aceptar que haya apoyos y cuestionamientos. Habrá quienes apoyen una idea y habrá quienes cuestionen una idea. Y eso es válido al 100%. Y por último, hay que comprometerse. Si esos son los comportamientos que actúa y desarrolla nuestra gente, vamos por buen camino. Pero pensemos, ¿cuáles son los que en ocasiones surgen como obstáculos para el desarrollo? El egoísmo, el egocentrismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. El individualismo. Ustedes quizás algunos hayan escuchado que hay unos vecinos de continente que tienen muy desarrollado ese egoísmo, ese egocentrismo. Y un chiste tonto, pero que nos ayuda mucho a eso. Dicen que un niño pequeño, 6 años, 7 años, le dice a su papá, oye, cuando yo sea grande quiero ser como vos. Y el papá, con ese egocentrismo, le dice, como yo, hijo mío, como yo. Y le dice el peladito, sí, como vos. Y entonces el papá le dice, ¿y por qué quieres ser como yo, hijo mío? Y le dice el peladito, para tener un hijo como yo. Eso es lo que es un egocentrismo. Entonces,
piensen que ese individualismo marcado por muchas personas es encontrar fácil personas que se comportan de esa forma. Y eso genera una barrera para construir un buen equipo. Lo segundo, la dependencia. El depender unos de otros en exagerada medida. Si tú no haces, yo no hago. ¿Por qué él va a hacer y yo no? ¿Por qué a él le dejan hacer y a mí no? Esa dependencia mata. Y otro enemigo del trabajo en equipo es la lucha, especialmente por el poder y por el control. ¿Basado en qué? En el egoísmo, en el egocentrismo. Y una que es, pero increíblemente grande y que sucede, es la ausencia. Yo digo ser parte del equipo, pero nunca estoy con él. ¿Cuántos de los líderes que ustedes conocen les sucede eso? Dicen pertenecer a un equipo, pero jamás están con él. Jamás hacen presencia en el equipo. Y uno no puede ser una persona integrante de un equipo sin hacer presencia física, virtual o de manera real en ese equipo. Yo tengo que hacer presencia. No puede haber ausencia. Entonces miren que todos estos son comportamientos que ayudan a que el equipo crezca o no se conforme el equipo. Y ya como para entrar en la recta final de este tema, llegamos al punto en donde hablaremos de lo que son los ideales. Y los ideales es desarrollar un equipo autodirigido. Pocos conozco como tal. ¿Por qué? Porque el equipo autodirigido es aquel que deja de tener un líder persona para tener un líder que es líder, misión, propósito. Me explico. Los equipos autodirigidos están caracterizados porque ellos son autónomos en la toma de sus decisiones, porque quien es el líder, que es el objetivo, el propósito, es quien permite que haya unos liderazgos que roten. En la medida en que cada una de las personas desarrolla sus destrezas y ejerce su liderazgo sobre aquellos elementos en los cuales él es potencialmente mejor. Y por lo tanto, ese propósito garantiza que la información, los recursos, las guías y los criterios fluyan al interior del equipo. ¿Por qué? Porque absolutamente todos están aportando su conocimiento, su información y hacen que no haya requerimiento de tener un líder persona, sino que vuelve y juega. El líder es la misión, el líder es la visión, el líder es el propósito, el líder son los objetivos. Y ahí es donde ganamos con un equipo autodirigido, en donde, reitero, no requerimos de una persona para que haga ese ejercicio, sino que todas las personas que lo conforman tienen esa condición de ser verdaderos líderes. Ello nos lleva a conseguir estos beneficios de un equipo autodirigido: aumento de satisfacción, actitud de querer hacer en vez de tener que hacer, compromiso y mucho mejor comunicación entre todos lo que conforman el equipo y sus líderes, y obviamente un proceso muy eficiente en la toma de decisiones que nos garantiza óptima calidad. Una organización que tiene obviamente mucho más rentabilidad. ¿Por qué? Porque tiene equipos autodirigidos, no requiere de supervisión permanente y por lo tanto los costos se controlan mucho más adecuadamente. Ese nuestro primer acápite, equipo. Entonces veamos aquí en el chat qué preguntas tengo. Quizás tengo un par de preguntas. ¿Cómo hacer cuando todos los del equipo no están en sintonía, no tienen esa sinergia? ¿Cómo armonizar y resolver las diferencias cuando integrantes de otros equipos de trabajo lo toman más en el plano personal que netamente laboral?
Yo diría que aquí hay una tarea que quienes están siendo líderes de los equipos tienen que hacer. Lo primero, hacer que cada persona integrante del equipo reconozca claramente cómo es, cuáles son sus objetivos, los de él como integrante del equipo, y cómo esos objetivos contribuyen al logro de los objetivos del equipo, y cómo el equipo contribuye al logro de los objetivos de la organización. Si yo armonizo eso, simple y sencillamente las personas, primero, se van a sentir útiles, porque van a entender que su aporte con su quehacer está llevando a que el equipo aporte a los logros de la organización. Quizás, déjenme, me pongo un ejemplo de la cotidianidad. Imaginémonos que una conserje de nuestras oficinas comprende que claramente ella es artífice del éxito de la organización. ¿Gracias a qué? Gracias a que mantiene perfectamente limpias las oficinas y prepara un excelente café. En la medida en que ella sepa y comprenda que ese aporte es valioso para el equipo y valioso para la organización, se va a sentir orgullosa. Y se va a sentir, obviamente, grande en la medida en que hace su trabajo sabiendo para qué sirve su trabajo. Es decir, no es por hacerlo, sino porque sabe que está aportando a un logro mayor. Y ahí es donde gana esa pertenencia al equipo. Aquí Paula Andrea Sanabria nos dice, ¿cómo hacer para que una persona lleva 8 años y un 1-2 y cree ser dueño de la entidad? Rechaza toda idea, todo apoyo para que cambie esa mentalidad. Pues mira, yo diría que hay una sola forma y es ante las personas que no escuchan, ¿sí? Es llevarlos a que ellos digan, propongan cuáles son las acciones que se deberían acometer a nivel del equipo. Van a verse enfrentados muy rápidamente a que ellos no tienen la verdad revelada. Y por lo tanto, de esa manera ellos van a tener que comenzar a aceptar las ideas y las propuestas de los demás y hacer partícipe y no querer ser el dueño del equipo, sino ser partícipe del equipo. Bueno, segundo tema. Otra habilidad blanda, la planeación. Este es otro de los temas que comúnmente uno escucha en las organizaciones hablar de que es importante hacer planeación. Pero resulta que, ¿a qué nos enfrentamos? A que hay varias realidades que tenemos que asumir. Lo primero, para mejorar mi efectividad, tengo que planear. Si yo no planeo, no soy capaz de mejorar mi efectividad. ¿Y por qué? Porque básicamente si uno mira la planificación a nivel global, ¿a qué nos vamos a enfrentar como organización? ¿Cómo sé yo si hice un proceso correcto de planeación? Miren, sencillo. Si ustedes consiguen respuesta a 3 preguntas que están allí, ustedes hicieron un buen proceso de planeación. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Dónde estoy? La segunda, ¿para dónde voy? Y la tercera, ¿con qué recursos cuento? Entonces, si tengo respuesta a esos 3 interrogantes, la logré, la hice correctamente. ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para poder hacer una ubicación, el dónde estoy? La más común de todas es la matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que nos ubican dentro de una realidad. La FODA es una fotografía de nuestra organización en un momento determinado y nos da ubicación. Lo segundo, metas y objetivos. Y como lo vamos a ver ahorita, quizás es lo más complicado de todo este proceso de planificación. Entender que las metas y objetivos son claras, definidas y deben estar bien elaboradas. Y tercero, hacer un ejercicio en donde yo sepa con qué recursos cuento. ¿Cuáles son aquellas cosas que sabiendo dónde estoy y sabiendo para dónde voy, requiero? Entonces necesito recursos económicos, recursos técnicos, recursos tecnológicos, personas, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero ojo, muchos de nosotros nos preocupamos por hacer una planificación organizacional, pero no hablamos de la planificación personal. Y ahí tenemos un error. Las personas, todas y cada una de nosotras, deberemos tener un plan de vida, un proyecto de vida. Y quizás los llevo a que hagan respuesta allá en su interior a esta pregunta. ¿Tiene usted un proyecto de vida elaborado por escrito y lo revisa con regularidad de cada 4 o 6 meses? Y ojo, estoy diciendo por escrito. No me digan que sí tengo un proyecto de vida porque cada 31 de diciembre yo me hago un propósito para el año siguiente. Esas son buenas intenciones. Eso no es un proyecto de vida. Un proyecto de vida tiene metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Alguno de ustedes ha pensado qué quiere hacer dentro de 30 años? ¿Qué quiere estar haciendo dentro de 30? ¿Qué quiere estar haciendo dentro de 15? ¿Qué quiere estar haciendo al final de este año? Pero no se queden en las cosas materiales. Miren que el proyecto de vida no es una carta al niño Dios. ¿Y por qué digo carta al niño Dios? Porque tal vez algunos de ustedes hayan visto proyectos de vida en donde, o mapa de sueños, que algunas organizaciones lo llaman de esa forma, en donde se vuelve, quiero tener un carro, una casa, una finca, un apartamento para descansar a la orilla del mar, quiero tener cosas materiales. Miren que tal vez ahí ustedes hayan escuchado ese dicho que dice que uno para morir tranquilo debe hacer 3 cosas en la vida: sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y eso es filosofía, ojo, porque ahora no es que digamos sembrar un árbol fácil al frente de mi casa, abro un hoyo y entonces sembro un árbol y ya que no. ¿Qué hago yo por el medio ambiente? ¿Qué estoy haciendo por el medio ambiente? ¿Cuáles son mis propósitos con relación al medio ambiente? ¿Con qué aporto? Segundo, escribir un libro. No voy a competir con García Márquez. No. Simple y sencillamente es qué hago yo como enseñanza y aporte a mis congéneres de las experiencias mías. En la medida en que ustedes compartan sus conocimientos, enseñen a otros, están escribiendo un libro porque están dejando un legado. Y tercero, tener un hijo. Y tener un hijo no es práctica de muchachito de 15 en educación sexual en clase. Profesora, déjenos tarea para la casa y por parejas. No, venga, no. Es qué hacemos por la humanidad. ¿Qué estamos haciendo por la humanidad? ¿Cuáles son mis aportes hacia la humanidad? Usted debe tener metas en esos 3 frentes. Naturaleza, cercanos, sus enseñanzas y tercero, los seres humanos que vivimos alrededor. Y agréguele a eso, ahí sí, todo lo que quiera de lo material. Pero cuando menos eso lo debe tener en su plan de vida. Y debe estar por escrito. Y debe estar por escrito pensando en que usted lo puede revisar y lo debe revisar cada 4 o 6 meses para tener un norte de vida. Porque ese norte de vida me sirve como brújula, como destino hacia donde voy. Por lo tanto, cuando yo hablo de planeación personal, de planificación personal, estoy hablando de que yo también debo conocer cuál es mi realidad, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, pero al mismo tiempo, cuáles son los recursos con que cuento, cuáles son las oportunidades, cuáles son mis capacidades, cuál es aquel condicional del entorno que me favorece o me perjudica. Y por último, cuáles son mis metas, nuevamente, mis objetivos. Entonces, aquí quiero entrar muy rápidamente a revisar la correcta definición de metas. Muchos de ustedes quizás lo hayan escuchado. Hay que tener un SMART, una meta para que sea correcta, una meta u objetivo. Y no voy a entrar a la discusión de qué es primero, la meta o el objetivo, porque me parece que no vale la pena. Pero sí debo tener claridad de el SMART.
5 condiciones que debe tener un buen objetivo o una buena meta. Específico, medible, alcanzable, retante y real, y con un tiempo para su ejecución. Entonces, hay ocasiones en que desafortunadamente cuando definimos las metas de nuestros equipos, creemos que están bien definidas y les falta un pedazo. Déjenme, les pongo un ejemplo sencillísimo. En una ocasión, una entidad financiera me contactó y me dijo: Mario, venga, ayúdenos porque tenemos problemas con el logro de nuestras metas. Al momento de llegar, yo les dije: listo, déjenme ver su planeación, a dónde los lleva, cuál es su meta. Y me dijeron: mire, Mario, aquí está. ¿Qué decía la meta de ellos? Conseguir, voy a poner cualquier número, 100 clientes nuevos cada mes. Punto. Ese era el objetivo. Cuando yo lo leí, les dije: ahí está el problema. Ellos me dijeron: ¿cómo así que ahí está el problema? Y les dije: pues ahí está el problema. ¿Por qué? Porque muy seguramente lo que ustedes están enfrentando como organización es que están consiguiendo 100 clientes nuevos cada mes. Sin embargo, a la meta le falta un pedazo. No entendemos cuál pedazo. Mantener los clientes. Entonces ellos podían estar consiguiendo 100 clientes nuevos, pero estaban perdiendo 100. Es decir, que estaban haciendo malgastando dinero. ¿Cuál debería ser la meta correcta? Conseguir 100 clientes nuevos cada mes y mantener los clientes en un porcentaje, el 90% de los clientes actuales. ¿Eso qué me garantizaría a mí? Crecer. Es como cuando un alpinista se propone ir al Everest. Simple y sencillamente el ejercicio es no ir y subir y escalar, porque él escala, llega a la cima, coloca la bandera y no ha terminado. ¿Qué le falta? Bajar. Y ustedes me podrán decir: ah, no, pero es que es lógico que baje. No, tiene que estar dentro de las metas para que yo planee cosas. Entonces, si yo planeo conseguir clientes, genero acciones para conseguir clientes. Pero si genero dentro de mi objetivo mantener clientes, genero estrategias y actividades para retener clientes. Entonces, no es conseguir clientes solamente, es mantener clientes. Y eso me hace una diferencia en relación con los objetivos. Con esto, ¿a dónde los quiero llevar? Hagan una reflexión, hagan una revisión de sus objetivos. Pregúntenle ustedes a sus integrantes del equipo cuál es el objetivo suyo y cuál es el objetivo del equipo. Cómo sus objetivos aportan a los objetivos del equipo. Cómo el equipo aporta a los objetivos de la organización. Y van a encontrar que a veces estamos allí fallando. Y entonces, ¿cómo construyo un equipo si no tengo claridad de objetivos? Si yo no he hecho correctamente el proceso de planeación. Y ven cómo comenzamos aquí a coser, a unir habilidades blandas. Cómo entonces esta habilidad blanda no es independiente de la anterior. Pero, ojo, hay algo más. ¿Qué más hay aquí? Esto que para ustedes se ha vuelto, creo que un factor preponderante. ¿Cómo hacer para definir qué es importante y qué es urgente? Y se los voy a responder de una manera súper sencilla. La única persona que define quién es la actividad, cuál es la actividad importante y cuál es la actividad urgente, son sus objetivos. Dicho de otra manera, una actividad importante es la que me conduce al logro de los objetivos. Una actividad no importante es la que no me conduce al logro de los objetivos. Y la urgencia, el plazo que tengo para la ejecución. Por lo tanto, en la medida en que yo tenga un plazo claro para la ejecución y está venciéndose, el tema se vuelve urgente. Si el tema todavía me da largas, no es urgente. Por tanto, con esto nos vamos a rápidamente explicar esta que es la matriz de gerenciamiento del tiempo. Y tenemos 4 cuadrantes, ustedes ven allí, el cuadrante del urgente o no urgente, el cuadrante de lo importante y no importante. ¿Qué sucede con esto? Que normalmente la mayoría de nosotros trabajamos en el primer cuadrante. Lo urgente es lo importante. Más aún, se conoce como el cuadrante de la crisis. ¿Por qué? Porque nos genera esa hiperactividad, porque es ya para allá, porque es importantísimo,
porque es que lo necesitamos para lograr el resultado. Mantenemos allí en el escenario de crisis. Error. ¿Cuál debería ser nuestro correcto actuar? El cuadrante 2. Lo no urgente y sí importante. Es decir, lo que sí me lleva al logro de los resultados, pero lo hago con calmita. Y lo hago con calma, ¿por qué? Porque tengo tiempo. ¿Por qué en ocasiones llegamos a que todo se nos vuelva crisis? Porque aplazamos, porque procrastinamos, porque dejamos para mañana lo que teníamos que hacer hoy. Y entonces nos gusta la adrenalina de hacer las cosas a última hora y eso nos genera crisis, cuando deberíamos trabajar en el cuadrante de las oportunidades. Pero no solamente eso, sino que a veces trabajamos en el tercer cuadrante. Hay cosas que son no importantes y las volvemos urgentes, que son básicamente las rutinas. Eso es lo que debemos reconocer, encontrar cuáles son esas rutinas malas. ¿Para qué? Para poder identificarlas y eliminarlas. Y a toda costa debemos evitar lo que no es urgente y no es importante, que se conoce como roba tiempos. Y les voy a dar una sola actividad que roba tiempo. Miren su WhatsApp, el chat de su WhatsApp. ¿Cuántas veces lo mira en el día? ¿Cuántas veces de lo que hay allí es importante? ¿Cuántas veces es urgente? Les podría decir que fácilmente el 10%. El resto es roba tiempo. Y no me digan que no les roba tiempo, ¿por qué? Porque usted se distrae y se desconecta y ahí genera una pérdida innecesaria de tiempo. Entonces, todo esto nos lleva a reconocer cuáles son las cosas que hay en cada cuadrante. Si ustedes ven, en el cuadrante 1 está la crisis, en el cuadrante 2 está la preparación, en el cuadrante 3 están las interrupciones, reuniones insulsas, y en el 4 está todo lo que es actividades de escape, actividades de ajetreo, trivialidades, cosas que nada aportan. Todo esto dentro de lo que significaría tener que hacer un proceso correcto de planeación y de administración correcta de nuestro tiempo para tener resultados. Esa es una segunda habilidad. ¿Alguna pregunta? Bueno, no veo preguntas en el chat. Por lo tanto, hay una afirmación que sí quiero hacer y es, miren cómo estas dos habilidades blandas hasta el momento, trabajo en equipo y planeación, al igual que las que vamos a ver a continuación, exigen una sola cosa: disciplina. Porque saber qué es lo que tenemos que hacer para trabajar en equipo, lo sabemos. Saber qué tenemos que hacer para administrar y planear bien, lo sabemos, pero no lo hacemos. Hablemos de comunicación y hablemos de comunicación asertiva, no acertada, asertiva. Y la comunicación asertiva es aquella que conseguimos mediante la cual transmitimos correctamente un mensaje sin molestar a la otra parte. Es decir, comunicarnos es intercambiar información, ideas, imágenes con un fin determinado. Por lo tanto, la podemos representar en este modelo que muchos conocemos: comunicante 1, ojo, y comunicante 2. No es emisor y receptor. Eso es pasado. El actual es comunicante. ¿Y por qué comunicante? Porque tiene el doble papel. Es emisor, pero es receptor. Entonces, él transmite un mensaje, pero recibe un mensaje. Es decir, él es dual. Emisor, receptor. ¿Por dónde entra la información a nuestra mente? Por nuestros sensores o órganos de los sentidos. Y ello hace que debamos tener claridad de que la información a nosotros nos llega por todos los medios. El tacto, gracias al tacto podemos sentir calor o frío. Gracias al olfato podemos sentir agrado o desagrado, o peligro. Les pongo un solo ejemplo. No sé si ustedes lo conocen. El gas natural no tiene aroma, no huele. Pero resulta que, pues, si se deja sin olor a un escape de gas natural, estaríamos expuestos. ¿Qué hicieron entonces? Le agregan el aroma de gas propano. Entonces usted dice, huele a gas y sabe que hay peligro inmediatamente. Entonces,
A través de los sentidos, nosotros recibimos y captamos toda la información. Ahora, ¿por dónde sale? La información sale de nuestra mente a través de lo que nosotros llamamos los efectores. Entonces, sensores para captar, efectores para transmitir. ¿Y cuáles son los efectores que más utilizamos? Primero, sonidos. Sonidos que no necesariamente son palabras emitidas por nuestras cuerdas vocales. Expresiones tales como eso es un sonido y ese representa un mensaje. Segundo, todos los gestos que nosotros materializamos a través de los músculos, principalmente de nuestra cara. ¿Por qué? Porque con nuestra cara mostramos agrado, desagrado, tranquilidad, angustia, etcétera, temor. Tercero, a través de símbolos, a través de palabras, a través de signos. Entonces, a través de ellos transmitimos la información. ¿Qué tenemos que garantizar? Que lo que nosotros transmitimos a través de nuestros efectores, los sensores de la contraparte lo reciba correctamente para garantizar que mi mensaje está correctamente leído. Ello me lleva entonces a tener claridad sobre varias cosas. A través de qué medios viaja la comunicación. Primero, la palabra. ¿Qué cuidado debemos tener? Utilizar palabras que sean no llevadas a que puedan propiciar un sentido diferente. O que si tienen un otro sentido, yo aclare cuál es el significado que tiene. Ejemplos, nosotros en español tenemos palabras que son absolutamente ricas. Eso es lo que hace que a veces no sea tan fácil. Déjenme pongo un ejemplo. Perico. Perico es una palabra que tiene múltiples significados. Primero, puede ser un animal. Segundo, puede ser la preparación de unos huevos revueltos. Tercero, puede ser un café con leche pequeño. Cuarto, puede ser un apodo. Quinto, puede ser una droga. Y miren que es la misma palabra. Es la misma palabra. Pero resulta que hay algo que acompaña a las palabras que a veces le da un sentido diferente, y es la voz. Quiere decir, yo con la voz le cambio a veces el significado a una palabra. No es lo mismo decir buenos días que buenos días, porque allí ya tengo yo resistencia. Le cambié con mi voz el significado a la palabra. Por lo tanto, cuando yo manejo mi voz, tengo que aprender a manejar varias cosas. Primero, el tono, el volumen, la pausa, la emoción, la vocalización. Hay quienes dicen que son las 3B: volumen, vocalización y velocidad. Igual, piénsenlo ustedes. Si yo correctamente utilizo mi voz, podré entonces mejorar mi transmisión. Un ejercicio que les propongo para que ustedes lo hagan, grábense, porque resulta que uno no conoce su propia voz. Y yo creo que ustedes lo experimentan cuando se escuchan en un video y dicen, uy, qué voz tan diferente a la que yo me escucho. La razón, cuando yo estoy hablando, yo me estoy escuchando por dentro y por fuera. Cuando escucho un video, solo me estoy escuchando por fuera. Por lo tanto, mi voz me suena distinta. Escúchense y con base en ello, gradúen volumen, velocidad. Muy rápido es malo, muy lento es malo. Y obviamente la vocalización. Hay que vocalizar. Hablar entre los dientes no produce una buena transmisión. ¿Qué más tengo que cuidar? Mis gestos faciales. Reitero, mi cara es una valla que transmite emoción, pasividad, tranquilidad, alegría, tristeza. Es mi cara la que la transmite. Mis gestos corporales, mi postura. ¿Por qué? Porque puedo mostrar interés, desinterés, atención o descuido. Simple y sencillamente todo ello lo estoy transmitiendo a través de mi cuerpo. ¿Por qué nos comunicamos mal? Básicamente puede haber varias razones. Primero, fallas en el mensaje. Quiere decir, está mal construido el mensaje
Y cuando está mal construido es porque no lo supimos estructurar. Dijimos primero el final que el principio. Entonces uno tiene que corregir para que los mensajes estén correctamente construidos, que tengan un orden. Planteamiento, desarrollo, conclusión. Es el mensaje correcto. Otra, en ocasiones, es la mala interpretación del contenido. ¿Por qué? Por fallas en el canal. Hay veces que hay fallas en el canal. Hoy en día que estamos en este medio de la virtualidad, se nos va el internet y oímos entrecortado, no captamos toda la información. O simple y sencillamente podemos tener otros elementos tales como hay fallas en los efectores, hay fallas en los sensores o obstáculos para escuchar. Ejemplo, desmotivación. Cuando uno tiene personas que en el equipo están desmotivadas, ellos no escuchan, ellos están en otro planeta. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos cuidar para garantizar que mi comunicación es adecuada y es correcta. Un detalle sobre el cual quiero insistir, cuando estamos frente a frente o virtual, el 55% está referido a nuestro lenguaje corporal o visual o facial. El 38% es la voz. Solamente el 7% son las palabras. Y hay veces que nosotros cuidamos las palabras y no cuidamos el resto. Error. Error. Yo tengo que cuidar mi expresión facial y corporal y mi tono de voz para garantizar que mi mensaje sea bueno. Y cuando es telefónico o virtual, el 86% es tono de voz, el 14% son palabras. Esa es la razón por la cual quienes de ustedes conocen call center han visto que en muchos de los puestos de call center le ponen un espejo a las personas en su puesto de trabajo. La razón, yo no me hago mala cara a mí mismo y yo la mala cara la transmito. ¿Y va en dónde? En el tono de voz. Entonces yo tengo que cuidar el tono de voz y ello lo tengo que hacer con una expresión agradable de mi cara. Desde ahí parte una correcta transmisión de información. Y todo esto lo cierro con el tema de la apatía. Quienes tenemos unos años encima nos tocó aprender en el colegio la construcción de las palabras. Y resulta que el origen de las palabras está basado en muchos de los lenguajes sobre los cuales se construyó el español. El griego tiene una palabra que se llama patos y significa relación. De ahí se generó la palabra apatía. Y aquí tenemos los 4 escenarios posibles de combinación. El eje vertical y el eje horizontal. El eje vertical es el eje negativo. Un vocablo antecedido por la palabra significa no. Entonces, apatía, no relación. Mortal, yo no genero ningún efecto. Antipatía, lo contrario a, genero en vez de relación, rechazo. Simpatía, agrado. Empatía, conexión. Entonces miren cómo una buena comunicación debe garantizar que haya cuando menos simpatía, óptimo empatía. Para que yo construya empatía necesito una condición extra que se llama respeto. Por lo tanto, la empatía está fundamentada en respeto y por eso nos cuesta tanto trabajo generar empatía. La comunicación debe estar enfocada a construir empatía o mínimo simpatía con los demás. Veamos en el chat si hay preguntas. ¿Cómo mantener una comunicación adecuada cuando es mayormente escrita? Muchas veces las personas pueden malinterpretar el mensaje al momento de la lectura. Un consejo sencillo para ustedes y para seguir con la pregunta. Escriban en la misma lógica con la cual uno estructura un mensaje oral. Y es sencillo. Reitero, la construcción de un mensaje tiene 3 partes: planteamiento, desarrollo y conclusión. Así deben ustedes construir un mensaje. Entonces, por escrito, el planteamiento. Déjenme pongo un ejemplo quizás para hacerme entender más fácilmente. Supongamos
quiero enviar un mail. Entonces el mail, para que quede bien construido, tiene que tener, primera instancia, un planteamiento. Este mensaje va dirigido para que usted pueda entender ta, 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 ta. Primer renglón y medio. Segundo, todo el bloque, el desarrollo. Para el efecto, entonces, usted tendrá que bla, 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 bla. Conclusión. Si tiene inquietudes, si tiene dudas, comuníquese conmigo o me estaré comunicando con usted en tal tiempo. Planteamiento, desarrollo, conclusión. De esa manera usted evita a toda costa el que haya mensajes malinterpretados. Y obviamente se cumple el mismo sentido de las palabras que no pueden ser generadoras de malas interpretaciones. Usen palabras que no admitan doble significado. Es mi consejo sobre el particular. Aquí María Inés, lo de la apatía, que no lo había escuchado. El tono de voz mío personal por teléfono, definitivamente el tono de voz mío personal por teléfono donde sea siempre es alto. Doy la impresión de estar molesta. Pero no es así. Hace parte de mí, de mi personalidad. He intentado muchas veces hacer cosas, no he logrado. ¿Qué puedo hacer? Mira, consejo muy sencillo para ti, Zuli. Grábate. Coge un texto y grábate. 5 minutos de lectura. Y escúchate. Te va a servir para evaluar las 3B. Velocidad, volumen y vocalización. Seguramente vas a encontrar que la primer minuto es casi que despreciable desde el punto de vista de análisis. ¿Por qué? Porque allí está uno haciendo el esfuerzo controlando volumen, controlando velocidad, controlando vocalización. Pero los siguientes te sirven porque te va a permitir escucharte. Hazlo varias veces, en donde vas a procurar corregir aquello que tengas que corregir, volumen, velocidad, vocalización. Y este ejercicio reiterado durante varias veces te va a permitir una cosa que es la gran ganancia. Reconocer tu voz. Con eso, cada que tú hables, en el momento en que inicias y te escuchas, vas a decir, uy, estoy hablando muy fuerte, y le bajas el volumen. Uy, estoy hablando muy despacio, aceleras. Uy, estoy hablando muy bajito, le subes el volumen. Estoy hablando sin vocalizar, pero aprendes a escucharte. Esa es la ventaja de poder escucharse uno grabándose. Ese es mi consejo, Zuli. Vale. Ok. Creo que no hay por ahora ningún comentario más. Vamos a una habilidad blanda adicional. Toma de decisiones. ¿Y por qué la toma de decisiones se vuelve una habilidad blanda? Cuando uno dice, eso debería ser lo lógico. Porque es que resulta que hay que desarrollarla. Porque es un proceso mediante el cual se realiza la elección entre alternativas o formas de resolver diferentes situaciones de la vida. Miren, el William Greenwood, un teórico, dice que la toma de decisiones es la elección entre varias alternativas posibles, teniendo en cuenta la limitación de recursos y con el ánimo de conseguir algún resultado esperado. Dicho de otra manera, es un proceso clave para determinar la marcha y el futuro de la empresa. Verónica, dime, ya que levantaste la mano, te doy la palabra. Cuéntame. Tú eras, dale, Ay, dale, buenos, dale. buenos días. Hola, Verónica. Quería preguntar algo, es que de pronto no lo viste ahí en el chat, pero antes de que pasaras al siguiente tema. Y es Vale. que además del ejercicio de grabarse y escucharse, ¿qué otro ejercicio se podría hacer a nivel grupal como para validar la forma en cómo presentamos o hablamos en público? Mira, simple y sencillamente, en ese caso, la dinámica es la misma. Fílmate. Haz proceso de filmación. Y en la medida en que hagas proceso de filmación, vas a encontrar el proceso a través del cual puedes retroalimentar tener esa posibilidad de visualizar lo que efectivamente hay dentro de el tema de cómo transmites en una presentación, cómo generas una transmisión en una presentación. Porque en una presentación como esta juegan otros factores adicionales. Juegan cómo construyes la
diapositiva, juegan cómo manejan la diapositiva, muchos otros factores que desafortunadamente te diría, en este momento, pues darte todos esos no sería tan fácil, pero básicamente es en la medida en que hagas un ejercicio de filmación, vas a tener la posibilidad de conseguir ese resultado. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Ok. Decíamos entonces, la toma de decisiones, otra de las habilidades fundamentales. Ahora, ¿cuál es el proceso? El proceso, vuelve y juega como las anteriores. Es muy sencillo, facilísimo. Y voy a leerlas y verá que uno dice, guau, pues, obvio. Mire, primero, reconocer y analizar el problema. Segundo, buscar opción de soluciones o alternativas, evaluando los recursos. Tercero, seleccionar la más adecuada. Cuarto, póngala en acción. Y quinto, hágale seguimiento. Eso suena facilísimo. ¿Cuáles y dónde están las dificultades? Primero, llegar al fondo del problema. Y para llegar al fondo del problema, quizás hay cosas que en ocasiones no sabemos cómo llegar al fondo del problema. Hay una metodología que aprendí yo en una compañía que he trabajado con ellos bastante, que es la compañía Toyota. Resulta que ellos en una ocasión me llevaron a un proceso de formación en donde me enseñaron una metodología que se llama el Genchi Genbutsu. ¡Wow! Yo dije, esa vaina tiene que ser espectacular. Pues lo que yo entendí es que los japoneses son unos bárbaros para ponerle los nombres rimbombantes a las cosas sencillas, pero hacerlas útiles. ¿Qué es el Genchi Genbutsu? La técnica de las 5 porqués. Cuando usted encuentra un problema, pregunte por qué. Y a esa respuesta, pregúntele por qué. Y a esa respuesta, pregúntele por qué. Y a esa respuesta, pregúntele por qué. Es decir, mínimo 5 porqués para llegar a la causa raíz. Es la forma a través de la cual yo consigo llegar al fondo del problema. Pongo un ejemplo de texto, por ahora para no enredarme con ejemplos porque me demoro más tiempo y quizás se comienza a apretarnos el tiempo. Mire, leí yo en un libro que en una ocasión una compañía muy importante compró que desarrolla productos de cristales de sabor, el zumo, el tan, para jugo de naranja, construyó una planta modernísima en una región de Estados Unidos. En esa región había una planta viejísima que producía cristales de sabor. Y ellos dijeron, con nuestra planta moderna los arrasamos. Pero resulta que montaron la planta y no vendían. Entonces comenzaron a preguntarle a la gente, ¿por qué no compran nuestro producto? No, es que compramos el de la otra planta. ¿Por qué? Porque es que sabe más a jugo de naranja. Esa parece que fuera un jugo de naranja real. Eso que llevó a los dueños de la planta moderna a decir, listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar al competidor. ¿Y cómo lo sacamos? Comprándolo. Entonces llegaron a ofrecerle al dueño de la fábrica antigua, una persona antigua, a decirle, mire, le compramos la fábrica. Y él dijo no. Insistieron, 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 hasta que finalmente tanto va el cántaro al charco que finalmente se rompe y al fin, entonces un día dijo, listo, les vendo. Les vendió la planta. Y el problema se les creció. ¿Por qué? Porque a él le compraron la planta, pero él le vendió la fórmula para hacer sus cristales de sabor a un competidor de ellos. Y uno dirá, viejo perro, pero si era lo que le estaban comprando. No, a él le compraron la planta, no la fórmula. Es no llegar al fondo del problema. Uno tiene que llegar al fondo del problema para poder resolverlo. Y ahí radica el proceso de poder tomar una decisión. Lleguen al fondo del problema. Lo otro, busquen opciones de solución, no una, múltiples. ¿Cómo puedo llegar a resolver esto? Y piensen, y si no hay solución, ¿qué alternativa tengo? Es decir, yo debo tener múltiples soluciones para un proceso de una toma de decisión, pero en el evento en que no consiga, ¿qué opción tengo? Es decir, ¿cuál es mi plan B? Y ahí es donde el evaluar los recursos se vuelve clave y se vuelve fundamental. Selecciono con base en ¿qué? Con base en criterios objetivos la solución que considere más adecuada. Y lo importante no es tomar la decisión, sino ponerla en práctica. Y una vez la pongo en práctica, le hago seguimiento para verificar si los resultados que se dieron son los correctos, son los adecuados. Entonces le hago seguimiento a esa
toma de decisión. Ello me lleva a tener que entender de por qué las personas no toman decisiones, por qué las personas se cohíben de tomar decisiones. La primera, hay una que yo llamo parálisis por análisis. Personas que quieren tener tal cantidad de información para tomar una decisión que lo que hacen es que no se puede llegar a tomar la decisión. En una compañía donde yo trabajé en los inicios de mi vida laboral, yo fui director administrativo de la compañía. Y rápidamente les cuento, yo tenía una relación muy cercana con quien era el vicepresidente administrativo, teníamos un buen equipo de trabajo. Él salió de vacaciones y me encargaron a otra persona para ser mi superior jerárquico. Cuando la compra superaba un límite, yo tenía que pedirle a él que me averiguara, que me visara la compra. Pero resulta que la persona que quedó encargada, en un momento determinado, ante una necesidad para comprar papel higiénico, me dijo que necesitaba consumo promedio por persona diario, porque era para ella fundamental ese dato. Yo lo consideré no relevante, porque dije, ese es un típico ejemplo de parálisis por análisis. Quiere tener tal cantidad de información que no va a poder decidir. Segundo, ¿por qué la gente no toma decisiones? Porque le teme a fracasar, le teme a equivocarse, y no nos gusta equivocarnos. Pero resulta que el no tomar decisiones es tal vez el peor error que podemos cometer, porque significa que paralizamos procesos. Tercero, el deseo de no asumir responsabilidades, evadir responsabilidades, el sacacuerpismo estratégico que tiene la gente. Una posibilidad adicional para que las personas no tomen decisiones son limitaciones de la estructura. Y déjenme, les traigo a colación algo que me impactó horriblemente. En días pasados tuve la oportunidad de conocer una organización en donde resulta que el CEO de Colombia, siendo una compañía transnacional, el CEO de Colombia no tiene atribuciones para comprar nada por encima de $10,000. Yo en mi interior lo que dije es, wow, no puedo hacer nada. O sea, si yo no tengo como CEO de una transnacional capacidad de contratar por encima de $10,000, significa que o en mí no confían o definitivamente las limitaciones de la estructura son todas. O sea, todos lo tienen concentrados en su casa matriz. Y eso nos lleva a la última, cultura organizacional. Hay quienes dejan que todo lo decidan otros y no lo decide quien debe decidir. Esto nos lleva a que tengamos que hacer una evaluación en que debemos ejercer empoderamiento o delegación. Yo realmente estoy convencido que en las organizaciones colombianas la delegación existe y se hace, pero de abajo hacia arriba. Nuestros subalternos nos delegan sus responsabilidades. ¿Cuántos de ustedes tienen subalternos que llegan a su oficina diciéndole, jefe, un visto bueno? Y usted dice, pero usted tiene capacidad para aprobar. Dice, sí, pero es que yo quiero que usted esté enterado. ¿Qué está haciendo? Sacando el bulto a su responsabilidad. Entonces él delega hacia arriba. Yo debo estar en capacidad de empoderar, de permitir que cada persona haga dentro de lo que son sus responsabilidades. Y yo no tengo por qué intervenir. Y eso me lleva a esto que es tener personas adecuadas, que sean proactivas, que sean empoderadas totalmente, que estén en capacidad real de responder por los resultados, que actúen con tranquilidad. Y para yo poder empoderar necesito dar unos parámetros para saber qué es lo que yo espero de usted y con base en eso poder asegurar que yo tengo las personas que me dan esos resultados. ¿Cuál es el camino? Tengo un camino en donde el óptimo está en 5. El primero es el que yo no quiero tener jamás en una persona mía, esperar a recibir las órdenes. Hay quienes del equipo dicen, hasta que usted no me diga yo no hago. Ese no me sirve. El segundo, bueno, ese ya comienza a tener un algo, porque pregunta, ¿qué hago? ¿O qué debo hacer? El tercero, hace recomendaciones ante lo que se le plantean como sus responsabilidades. El cuarto,
que ya está aproximándose a lo que es el empoderamiento, hace e inmediatamente reporta para evitar problemas. En cambio, el quinto lo que hace es, ese es el que está empoderado. Sabe qué tiene que hacer y lo hace. Y no me reporta. Yo tengo indicadores a través de los cuales le hago seguimiento, le hago medición. Ese es el camino correcto. Y por último, déjenme, no hago aquí pare, rápidamente entro a hablar de una habilidad final que es la proactividad. Entendiendo por proactividad esa actitud mediante la cual las personas no permiten que las situaciones difíciles los superen. Es decir, toman iniciativa, tienen iniciativa, se anticipan. Uno puede estar siendo reactivo, esperando a que las cosas sucedan para reaccionar, o debe ser proactivo, anticiparse. ¿Cuál es el éxito de un buen jugador de ajedrez? Ser proactivo. Tener hacia adelante vistas 4 o 5 jugadas, pero al mismo tiempo tener capacidad de reacción. Porque si el jugador contrario le mueve una ficha que usted no tenía pensada, usted no puede prohibirle que la mueva. Usted lo debe dejar jugar y volver a restablecer una nueva estrategia de juego en donde incorpora esa jugada que usted no había tenido en cuenta. Por lo tanto, ¿cuáles son las claves para poder ser proactivo? Primero, ser un buen estratega. Y ser un buen estratega es saber dónde estoy, para dónde voy y con qué recursos cuento. Trazar objetivos claros, dejar de aplazar, de procrastinar y hacer las cosas en el momento, anticiparnos y prevenir problemas. No debemos esperar a que los problemas sucedan, anticipémonos. Eliminar todo lo que sea tarea innecesaria, todo lo que sea robatiempos, todo lo que sea rutinas malas. Por lo tanto, eso nos lleva a ser organizados, a prepararnos profesionalmente y a perseverar. Hay que insistir, persistir y nunca desistir. Y eso significa que tengo que confiar en mis capacidades, tengo que trabajar con empeño, con optimismo, hacer un balance permanente de los objetivos, no limitarnos a desarrollar solo las funciones. Hay que aportar, hay que ser proactivo, hay que proponer. Y por lo tanto, alejo mis problemas personales. Soy responsable de mis actos y me mantengo muy motivado. Últimas preguntas, a pesar de que en el chat tengo aquí preguntas. Voy a mirar qué preguntas tengo en el chat. ¿Cómo podemos establecer que estoy haciendo tareas innecesarias? Me pregunta Sonia. Es súper sencillo. Lleva un registro diario, en un cuaderno, de lo que haces. No le pongas tiempo ni nada. Cada 15 días, revísalo y vas a encontrar cuáles son las tareas que estás haciendo, que al momento de evaluarlo desde la perspectiva del logro de objetivos, terminan siendo innecesarias. Y cada 15 días te retroalimentas y aprendes que cada que vayas a hacer esa actividad innecesaria, dice uno, ¡ay! Cierto que esta no sirve para nada. Con base en el porcentaje del estudio, ¿qué tips son recomendables cuando se está en un ambiente bajo presión continua? Yo diría que fundamentalmente para Astrid, cuando uno tiene presión, básicamente es porque no ha comprendido claramente cuáles son los objetivos. En la medida en que hay objetivos claros, la presión pasa, la presión cede. ¿Por qué? Porque puedes poner orden a lo que haces, a lo que hace tu gente, y puedes con base en eso conseguir mejores resultados. María Inés agradece. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Las preguntas que de pronto no hayas alcanzado a contestar, si las dejan en el chat, luego podemos vía correo mandarles Responderlas. retroalimentación. Ajá. Muy bien. Bueno, pues realmente, como ustedes ven, la promesa al iniciar era de que íbamos a dar un pasón. Muchos de ustedes quizás quedaron con, ¡ay! Me gustaría conocer a profundidad más esto, más aquello, más lo demás acá, más lo demás allá. A través de ASEF estamos en toda la disposición de poder atender esos requerimientos. Por lo tanto, comunicándose con ASEF, ustedes van a encontrar la opción
de poder tener respuesta para que hagamos una programación en la que muy próximamente estaremos poniendo a disposición de ustedes una programación para eventos abiertos. Pero también algunos de ustedes pueden tener requerimientos para sus propias organizaciones. También a través de ACEF estamos en toda la capacidad de poder trabajar para hacer programas in-house para cada una de sus organizaciones y aterrizar mucho más a profundidad esto que hoy fue un vuelo de pájaro para que sea mucho más aplicado y aterrizado en sus organizaciones. A mí no me queda más que darles las gracias. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta mañana y les deseo lo mejor en el resto del día y en el resto de este año. Muchas gracias de Excelente, verdad. muchas gracias, Mario. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Mario. De nuevo, muy agradecidos y una charla y una mañana muy productiva. A todos los Gracias. asistentes, quedamos muy atentos de sus comentarios y observaciones. Buen día. Gracias. Muchas gracias, Mario de Millán y Asociados. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.